Saludos y Dios te bendiga. Este que te habla el pastor Herminio Sánchez, continuando con el capítulo 3 del libro de Génesis. Y hoy nos quedamos en la pregunta que hizo la serpiente a la mujer. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho eso. Ya vimos que eso no fue lo que Dios dijo. Y ya vimos cuál fue la intención con que esta serpiente vino para tratar de engañar. Y ya vimos también que la intención como tal con la que vino la serpiente vino con la intención de atacar no directamente a la persona que recibió esa instrucción originalmente, sino a la persona que la recibió del hombre, no de Dios directamente. Y hablamos un poco acerca de eso en la clase anterior, de la autoridad que tiene la persona que da la directriz y la persona que la recibe directamente de la persona que da la directriz versus la persona que recibe directriz de otra persona que ya la había recibido de la autoridad mayor. Y cómo eso afecta en su trabajo, cómo eso afecta en su familia, cómo eso afecta cuando en su familia usted dice, no, papi dijo, pues entonces esto hay que hacer o hay que dejarlo de hacer. Cuando en la familia es el hermano el que lo dice, pues no, la otra persona puede decir, no, yo no lo voy a hacer porque eres tú el que lo está diciendo, no es nadie más alto que tú. Así que eso es importante a la hora de tener esto en cuenta en este verso. ¿Qué fue lo que le preguntó la serpiente? Que le dijo, con que Dios ha dicho que no se puede comer de todo árbol. Miren la respuesta de la mujer. Y con esta respuesta quiero también traer otra pregunta que nos podemos hacer. La respuesta de la mujer fue, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La respuesta que le da la mujer a la serpiente me llama un poquito la atención por el hecho de que la mujer comienza a hablar con este animal, con esta serpiente, normalmente. No hubo ni tan siquiera una información aquí en la Biblia que nos diga, wow, se sorprendió la mujer de que una serpiente la esté hablando. No hubo tal cosa en este caso. Y como no hubo tal cosa, pues uno se da a preguntar, entonces la mujer no se sorprendió, sino se sorprendió cuántas veces más había entonces ella escuchado de cualquier otro animal que también hablara. A lo mejor era algo muy normal. Y como normal que era, pues posiblemente pues no hubo sorpresa de parte de ella. Son preguntas que están ahí, son preguntas que nosotros nos hacemos. No estábamos nosotros ahí, ninguno de los que están escuchando estaban ahí. Pero hay que hacerse la pregunta y posiblemente en el relato nos pueda dejar ver un poco más adelante las reacciones y las respuestas. Luego entonces dice, la mujer le contesta y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y sí, eso es cierto, Dios había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer porque ciertamente el día que comas de ese árbol morirás. Obviamente aquí ella le añade en este verso en la Reina Valera el hecho de que el que lo tocare también. La instrucción que le dio a Adán anteriormente no hablaba de tocarlo, simplemente hablaba de tomar del fruto del árbol. Pero obviamente hay que tocar el fruto para poder arrancarlo, si es que se puede arrancar, o cortarlo, si hay que cortarlo del árbol. Así que hay que tocarlo en algún momento dado. Pero bien, eso no es lo importante aquí, lo importante es la respuesta. No comeréis, de todos los árboles, o del fruto de todos los árboles que están en el huerto, sí podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Y ahí
esa parte es importante porque ella sabe que Dios fue el que lo dijo. Aparentemente cuando Adán le dio la instrucción a ella, Adán le dijo, esto lo dijo Dios y esto hay que hacerlo. Es parte de nuestro acuerdo de que no vamos a tocar este árbol. Entonces dice ahí, no comeréis, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y aquí volvemos otra vez a pensar si alguien había muerto o no antes que estos dos seres, Adán y Eva. Y si ellos conocían lo que es la muerte. Si nadie había muerto antes que ellos y ellos eran las primeras personas creadas, ¿qué significa eso de morir? Para usted, para mí, es fácil de entender, pero para ellos sería fácil de entender qué es eso de morir si nadie había muerto. Entiendo que la sabiduría que Dios le había dado a Adán era una sabiduría extraordinaria y que él conocía lo que significaba morirse. Posiblemente había visto anteriormente cómo a la hora de comer, si él comía de algún animal, él podía haber visto ese animal morir para entonces poderle dar a él comida. No se dice ahí que él había comido ya y había tomado. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas se secan, las plantas si se sacan de la tierra se van secando. Cuando el fruto se saca de ese lugar de la planta, entonces el fruto comienza también a deteriorarse. En ese momento, antes del pecado, yo tampoco sé si los frutos no se deterioraban. Ahí la Biblia no lo dice. Cuando los arrancabas de la tierra y le iban a servir. No sé el tamaño de la fruta normal como las nuestras. Ahí no nos da mucha información y tenemos que tener eso en cuenta porque no sabemos a ciencia cierta qué sucedió y cómo era el procedimiento en ese tiempo y en ese momento dado. Lo que sí sabemos es que Dios había dado una orden. La orden había que acatarla y hasta ese momento la mujer estaba clara en la orden que Dios había dado por cuanto el hombre se la había dicho. Entonces, fíjense en el próximo verso. El próximo verso es el verso 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y voy a detenerlo ahí porque el verso 5 sigue más adelante. Dios dijo, no comas, porque el día que comas, ciertamente morirás. Ella le recuerda a la serpiente, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero que si comemos de este árbol, ciertamente moriremos. Y la serpiente rápido le tira lo contrario a lo que Dios había dicho. Y le dice, no morirás. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? No morirás. Y ya ese no morirás está yendo en contra de lo que Dios dice. Ayer quería decirte que esta misma forma de trabajar es la misma forma que todavía hoy día utiliza todo aquel que tiene astucia y que quiere sacar provecho de ti y el que está detrás de todo eso, que es el que quiere sacar la mayor astucia para engañarte. Si tú en algún momento has sido engañado y lo has sido a través de la comunicación, es muy probable que no hayas escuchado bien las palabras con las que viene la persona que te engañó. Y estoy seguro que si hubieses
si piensas un poco más atrás y ves las palabras que utilizó la persona, te puedes dar cuenta de que esta misma forma se sigue utilizando. Tú recibes una información, tú recibes una directriz y alguien viene y te tira la misma pregunta. De otra manera posiblemente, pero la misma pregunta. No va a pasar lo que tú recibiste que iba a pasar. Y es ahí donde te ponen, como dicen por ahí, te tiran la bola a tu cancha. Te ponen a ti en la toma de decisión. Y te tiran a ti la duda para que entonces tú digas, espérate, ¿fue lo que yo escuché o no fue lo que yo escuché? Y de ahí es que vienen entonces todos los problemas. Cuando hay algún tipo de, nosotros lo que llamamos el chisme, o las palabras que no son ciertas, en alguna experiencia, sea dentro o fuera de la experiencia cristiana, cualquier cosa que es considerado un chisme o una historia no bien completada, siempre hay este elemento envuelto. Por eso es que usted tiene que escuchar bien. Por eso es que usted tiene que entender bien las directrices y escuchar bien lo que usted escucha de la gente, porque la gente son astutas también, y el que está detrás de esa gente es más astuto todavía, que es el que quiere hacerlo a usted caer. Y cuando lo hace caer de la misma manera. Le dice, con que te habían dicho, pues ahora yo digo otra cosa. El único que no engaña y utilizó palabras como esta fue Jesucristo en el Nuevo Testamento, y cuando lleguemos allá lo vamos a ver que él decía, o él escuchó o utilizó ese tipo de comentarios. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Y en ese momento es otra connotación muy distinta a esto que estamos hablando. Ahí está hablando Dios mismo, ahí está hablando el Creador, y allá está hablando aquel Jesús que fue el autor del libro que nosotros estamos leyendo. Y él sabe lo que él escribió. Y en aquel tiempo, en aquel momento dado, la aclaración que él estaba haciendo no era por el hecho de que quería sacar provecho de alguien para engañarlo. Todo lo contrario, quería clarificarle a la gente la verdadera razón por la cual se dijo lo que se dijo originalmente, y en la práctica se cambió lo que se había dicho originalmente. Así que él viene y dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero ustedes lo oyeron de otras personas y eso lo han cambiado a lo largo de los años. Ahora yo digo, y te da entonces la realidad de lo que él se había dicho originalmente. Pero en este caso no fue así. En este caso fue con todo el intento de engañar. Y allí te dice, no morirás, cuando ya Dios había dicho que sí morirás. ¿A quién escuchas? ¿Cuán bien escuchas? ¿Cómo escuchas y te detienes antes de contestar cuando alguien viene con esa intención, aunque tú no la sepas que viene con esa mala intención, pero si recibiste alguna instrucción y alguien viene a cuestionarla, ¿cuál debe ser tu labor? Si ya tú la habías escuchado y entendiste que venía de Dios y conociste que venía de Dios, y alguien viene a tratar de engañarte, ¿por qué lo escuchas? ¿No te da suficiencia esto que dijo Dios? En la próxima clase continuaremos hablando sobre este tema. Dios te bendiga y nos vemos luego.